Quisiera compartir con ustedes de la palabra del Señor. Es mi deseo hablar a los creyentes en realidad en esta oportunidad. En la carta del apóstol Pedro, la primera carta, hay un capítulo que nos habla de la salvación. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Y verso 1. Dice la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El verso 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí nomás, hermanos, hermanas, los jóvenes, les pido paciencia, los chiquititos. Quisiera dirigirme a los hermanos. Sé que la palabra del Señor puede obrar en todos los corazones. Estamos frente a un capítulo realmente maravilloso. Por lo menos los 12 versos, hermanos, es realmente un capítulo extraordinario. Fíjense ustedes que el pescador de Galilea, un hombre llamado Pedro, de quien se dijo de él y otros más discípulos del Señor, que eran hombres sin letras y del vulgo, pone frente a nosotros un capítulo extraordinario. Despliega la maravilla de lo que es la salvación. Si tuviésemos que ponerle un título a este pasaje de estos 12 versos, yo sugeriría una gran salvación, o la grandeza de la salvación, una perfecta salvación, descrita en estos 12 primeros versos. El propósito del apóstol es escribir, como ustedes saben en la lectura allí, escribir a los hermanos que sufren. La verdad es que está dirigida a todos nosotros, a todos, alentándonos y recordándonos que la vida cristiana implica, es inherente en la vida cristiana el sufrir, como también es inherente en la vida cristiana
el gozarnos, el alegrarnos, la bienaventuranza, las bendiciones que constituyen todo lo que significa esta grandeza de la salvación. Pero por causa del testimonio de Cristo, por una vida fiel a Cristo, y por causa de la hostilidad del mundo, del carácter del mundo que se opone constantemente a todo lo que es de Dios, necesariamente el cristiano que procura ser fiel en su testimonio debe sufrir. El apóstol lo dijo así a los primeros discípulos, me acuerdo ahí en el libro de los Hechos, les dijo, es necesario que a través de muchos padecimientos entremos en el reino de Dios. No es que el sufrimiento nos haga ser salvos, sino que significa que por ser fieles al Señor, por ser verdaderos súbditos de su reino espiritual, el que es fiel debe sufrir. El Antiguo Testamento dice, Jehová prueba al justo, prueba al justo. De hecho, aquí la Escritura nos habla, lo leímos en el verso 11, nos habla de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermano, hermana, si tú eres cristiano, si tú dices ser de Cristo, nosotros debemos seguir el andar, el ejemplo, la estela, el ejemplo que el Señor siguió. Y Pedro aquí recuerda para consolación de todos los creyentes que sufren, a los cuales se dirigió esta carta, que hubo uno que sufrió, que padeció, pero uno que ahora está en la gloria. De manera que en esta carta, no sé si usted ha leído esta carta, le invito a que lo lea los 5 capítulos. En los 5 capítulos se mencionan los sufrimientos de Cristo, pero no queda allí. Dice, y las glorias que vendrían tras ellos. Esta carta está dirigida a quienes a lo mejor no sufrimos tanto. Hablaba con una hermana en la mañana, no la voy a mencionar, ustedes la conocen, que ha tenido experiencia en el sufrimiento. Ha tenido experiencia en el sufrimiento. Y uno mirando y escuchando llega a la conclusión cuán poco yo he sufrido. No solamente en cuanto a enfermedad, sino en cuanto a la hostilidad del mundo, mi fidelidad al Señor, los compañeros de trabajo, ahí en los estudios, ahí en el ámbito donde el Señor me tiene, cuánto yo he sufrido por Cristo, cuánto he padecido en mi cuerpo, en mi alma, en mi ser. Hay algunos que no hemos sufrido tanto, pero el apóstol a esos que no hemos sufrido tanto quizás nos recuerda que es necesario. Dice, amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Que no sea una sorpresa para el creyente tener que sufrir por Cristo. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice el apóstol en el capítulo 4, que creo que es el corazón de la epístola. Este pasaje es el corazón de la epístola. Dice, si no, antes gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro resume los sufrimientos de Cristo de una manera maravillosa. Quizás no haya tiempo para verlos, pero en el capítulo 1 son los sufrimientos de Cristo como ejemplo y aliento y consuelo del creyente que padece, sabiendo que después de las aflicciones viene la gloria. Hermano, yo no sé en estos momentos quiénes están sufriendo. Hay hermanos, sí, que están padeciendo enfermedades. Hay hermanos que están sufriendo situaciones difíciles. Esposas o esposos con sus esposos inconversos o viceversa. Situaciones familiares que solamente el Señor conoce. Seguramente por tu deseo y tu propósito de ser fiel al Señor, estás padeciendo en alguna medida. Bueno, aquí Pedro nos alienta a todos, a los que sufrieron en aquel tiempo por causa de Cristo, como verdaderos migrantes de la fe, dispersos en más de 5 provincias de Asia Menor, sin casa, apartados de sus relaciones familiares, sin un sustento material, enfrentando incertidumbres, padeciendo lo que nosotros nunca hemos padecido. Pedro les dirige esta carta para alentarles respecto de que no se sorprendan por su fe, por su sufrimiento por causa de su fe en Cristo, sino que antes eleva el sufrimiento cristiano a la experiencia más maravillosa de comunión con el Señor. Dice, antes gozaos, dice, porque precisamente esas aflicciones que ustedes están padeciendo son una causa para experimentar lo que él llama la comunión de los padecimientos de Cristo. Es una maravilla saber que en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas que el apóstol cita aquí, el creyente puede experimentar la simpatía del Señor.
la simpatía del Señor. Es impresionante lo que el pasaje que he leído menciona. Sois participantes, esto es comunión, de los padecimientos de Cristo, para que también seamos participantes de su gloria y nos gocemos realmente con Él. Nunca se experimenta más la simpatía del Señor que cuando se sufre con Él. Nunca se forja más en nosotros la simpatía también por otros. Cuando aprendemos a sufrir como cristianos, cuando Dios permite circunstancias no para destruirnos, no para humillarnos ni quebrantarnos, sino para procurar un fruto, una virtud en nosotros. Todos los hermanos y hermanas que han padecido pueden dar fe de que la experiencia de sufrimiento, la experiencia de salvación, de verdadera liberación del Señor, ha sido una experiencia maravillosa que les ha dado una experiencia, valga la redundancia, un conocimiento mayor de lo que ha sido la presencia, la fidelidad del Señor, su consuelo, su simpatía, su amor y su fortaleza. Muchos de nosotros tenemos que aprender de esto. Por eso la carta primera de Pedro nos advierte y nos prepara para sufrir por causa de Cristo. Hay otros que ya están sufriendo y les alienta. Las palabras que se citan aquí es gozaos, alegraos, dice. Hay esperanza. Después de la aflicción, cualquiera que sea, viene la gloria. Si tu maestro y Señor experimentó el sufrimiento y después la gloria, esa es la senda que todo creyente, que todo salvado experimentará. Al igual que le rechazaron a él y el mundo le sacó fuera y padeció y sufrió por su fe en su Padre, en su Dios, así también la fidelidad del cristiano finalmente es recompensada. La vida cristiana fiel siempre termina en victoria. Y la palabra de Dios en esta carta, dirigida a los que sufren, nos anticipa la victoria al final de la vida cristiana. Hay palabras maravillosas como esperanza, como fe, como gozo, como alegría. Fíjese el verso 8, habla de una alegría inefable y gloriosa. Ustedes conocen el fútbol. Saben que cuando se anota un gol, las multitudes gritan. ¿Saben cómo se llama esa palabra? Se llama euforia. Cuando un jugador logra un tanto, él grita con euforia. Esa es la euforia de la victoria. Fíjese que la palabra que el apóstol usa aquí, cuando habla de un gozo inefable y glorioso, habla de una verdadera euforia nuestra en el cielo cuando veamos al Señor. Que será el olvido de todas las lágrimas y de todos los pesares y de todos los sufrimientos, justos o injustos, que hayamos padecido en aquel día cuando veamos al Señor. No hay tiempo para ver los 12 versículos, ¿no es cierto? Pero el apóstol habla, por ejemplo, de una viva esperanza. Habla de una herencia reservada en los cielos. Habla de una salvación, en el verso 4, que será preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ya somos salvos, pero hay un aspecto de la salvación que es la liberación final de este estado de debilidad en que estamos viviendo nuestro cuerpo. Llegará el día en que nuestro cuerpo será transformado y será hecho semejante al cuerpo de la gloria suya. Hay un aspecto de la salvación que tiene que cumplirse. Ya nuestras almas están lavadas. Lo ha dicho el verso 2, hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Un término del Antiguo Testamento que significa simplemente ser lavados, ser limpiados, purificados. Lo que todo el culto levítico o sacerdotal del Antiguo Testamento no logró, la sangre de Jesucristo sí lo logró para nosotros. Lo que los judíos anhelaban profundamente durante siglos. Por la fe en Cristo nosotros hemos sido lavados. La expresión rociado significa que la eficacia de esa sangre, o más bien dicho, de esa vida que fue ofrecida en la cruz del Calvario, la eficacia es tal que nos limpia de todo pecado, nos hace aptos precisamente para esta herencia de la cual el apóstol está mencionando. Habla de un gozo inefable,
habla de un gozo glorioso, habla de alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado, dice el verso 6. El verso 9 nuevamente dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Alguien preguntará en esta sala, bueno, es que no somos salvos por la fe en Cristo, sí lo somos. Pero hay aspectos de nuestras almas que se necesita ser completado de parte de Dios. De hecho, este texto está en esta porción que habla de las pruebas. Cuando usted se convirtió a Cristo, cuando yo me convertí a Cristo, éramos como piedras toscas sacadas de la cantera, como metal con escoria, como barro mezclado. Y el Señor nos salvó no solamente para llevarnos directo, si quisiera, al cielo, sino que nos salvó también para iniciar un proceso de transformación. Hay un aspecto de la salvación que es el aspecto formativo de la salvación. Por eso es que del verso 6 al verso 9, el apóstol recuerda que si es necesario pasar por diversas pruebas, Dios lo va a permitir para forjar en nosotros aquellas virtudes y cualidades espirituales propias de las perfecciones del Señor, para ir sacando todo aquello que es parte del mundo, nuestra mentalidad del mundo, nuestro pensamiento del mundo, va siendo limpiado y transformado por la palabra de Dios, como dice el verso 13. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O el verso 14, cuando dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. El mundo puso su molde en nuestra mente. Teníamos la mentalidad del mundo, la mentalidad de los que están sin Cristo, sin salvación. Pero desde el día que nos convertimos, nuestras almas fueron limpiadas, lavadas. Aquí dice Pedro, fuimos hechos nuevas criaturas. Nacimos de nuevo para una esperanza viva. Pero desde allí la palabra de Dios, la intercesión del Señor, la intercesión del Espíritu Santo también en nosotros, gimiendo por nuestra transformación moral y espiritual, ha hecho que nosotros ya no dejemos que nuestra mente se amolde al mundo, sino que la palabra de Dios amolde nuestra mente al carácter y a la voluntad de Dios. Hermano, hermana, ¿cuánto tú necesitas ser transformado, forjado espiritualmente? ¿No es cierto que hay áreas que necesitan ser mejoradas? Hay una fe que necesita ser fortalecida. Hay una esperanza que necesita ser afirmada. Pues Dios, nuestro Padre, no va a renunciar a su compromiso desde el momento que nos hace sus hijos, de educarnos, de disciplinarnos, de forjar en nosotros cualidades propias de su carácter. Por eso no te extrañes, ni te incomodes, ni resistas, ni te rebeles contra Dios por los tratos que Él permite en tu vida. La carta a los Hebreos en el capítulo 12, que habla de la disciplina del creyente como hijo, nos dice que la inmadurez se demuestra de dos maneras. Cuando hay circunstancias que vienen sobre nuestra vida, que a lo mejor nos hacen sufrir y no las entendemos, hay la posibilidad de resistirse, de enojarse con Dios, de no estar de acuerdo con lo que Él permite. Y pueden haber creyentes enojados con Dios por lo que está permitiendo en sus vidas. Es la característica propia del niño que no acepta la disciplina ni el trato de Dios. Yo me acuerdo que cuando niño, en los tiempos cuando nuestros padres nos disciplinaban con vara, yo me ponía firme y aguantaba los varillazos en la espalda, como una actitud de rebelión en contra de mi padre y de mi madre. Esa es su actitud de inmadurez. El verdadero hijo acepta la disciplina con tristeza por haber ofendido a su padre y acepta la admonición. Pero está la otra actitud del que desmaya, del niño que desmaya, que si tiene que aprender piano, desmaya y ya no quiere hacer más, que si tiene que hacer las tareas, ya no quiere más y renuncia y bota todo. Es del que desmaya. Por eso dice, hijo mío, no desmayes cuando eres por él disciplinado, ni resistas. Son dos actitudes. Instancia que inesperable, como es propio de la vida, o puedo enojarme, o puedo a la prueba. Significa propósito, probada vuestra fe como por fuego, sea hallada en la labor.
Hermanos, hermanas, gracias a Dios por los tratos que Él tiene, son infinitamente sabios. Y todo lo que Él permite en nuestra vida tiene un propósito. Dios no nos permite sufrir simplemente por sufrir. El dolor que viene de Dios no es para destruirnos ni dañarnos virtudes que honran finalmente al Señor y que nos permiten crecer espiritualmente. La salvación que el apóstol Pedro presenta aquí es una gran salvación. Porque en primer lugar, en los primeros dos versos, hermanos, Pedro lleva el asunto de la salvación al presente de la gran obra del Señor. Dice en el verso 2, elegidos según la presencia de Dios. Luego dice en santificación del Espíritu y para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios el Padre elige, el Espíritu Santo santifica o separa y el Hijo realiza la obra. Ninguna elección para nuestra salvación. No hubiésemos obedecido al Evangelio de Dios. Dios, pero la palabra también dice, Dios manda. El Señor es hijo de Dios. En el canal del apóstol Pablo no fue una sorpresa en el cielo, es una sorpresa para Dios. Partimos predestinados, no, en la persona del Señor. Es algo grandioso. Fíjese que Pedro, durante 400 años, desde la Reforma Protestante, y yo no pretendo definir ni zanjar estos temas, simplemente los acepto por la fe. El apóstol dice elegidos, santificados. Y aunque usa la palabra rociados por la sangre, esa sangre, guardados, dice en el verso 5, poder de Dios sobre la vida de creyentes, proyecta hacia la gloria. Están todos los términos de la salvación. La verdad, de una reunión, hablar de la elección, hablar de la santificación, hablar de la purificación según Hebreos. Él hizo la purificación a la diestra de la majestad de las alturas. Bajo la inspiración del Espíritu Santo nos lleva a las profundidades. Pablo, Pedro, que nos dice, y le dice a los hermanos que ustedes que son verdaderos migrantes de la fe, dependen desde la eternidad que ahora son salvos, y que todo Dios determinó en el proceso formativo de nuestras almas, y que pronto vendrá la gloria. Cristo vendrá. Mire, el verso 13 dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La expresión ahí, la gracia que se os traerá. Después pueden preguntarle a nuestro hermano Marcelo si quieren. La palabra precisa que está allí, que lamentablemente nuestra Reina Valera no la vierte en todo su significado, significa que Jesucristo viene ya, ahora. Para Pedro el Señor no viene mañana, ni viene a la noche. Usted que no es salvo, o tú que no eres salvo, debe saber que Jesucristo, en la Escritura, la venida del Señor es inminente. Él puede venir ahora mismo. Nosotros no sabemos si vamos a terminar esta reunión. ¿Se imagina si el Señor viniera ahora? ¿Te irás con Él o te quedarás? Porque así de inminente es. Cuando el ladrón le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Señor le dijo, bueno, te salvaré cuando venga en mi reino. No, ¿cómo le dijo? ¿Quién se acuerda? Hoy, ¿no es cierto? Estarás conmigo en el paraíso. Pregunto a los jovencitos, no me respondan, yo les voy a responder en lugar de ustedes. ¿Cuándo la persona debe ser salva? ¿Mañana o ahora? Porque el mañana nadie lo sabe. Muchos pensaron en el mañana y nunca llegó. Nunca llegó. Hay personas que salieron hoy día en sus vehículos a hacer actividades y lo más seguro que hoy día, a la noche, más de alguna noticia nos va a decir que tantas personas fallecieron en un camino, en una carretera, por un camión, por un bus. Y esas personas salieron alegres de la vida y ya no tienen vida, porque partieron a la eternidad. Muchos de ellos sin Cristo, sin salvación. Una de las razones por las cuales yo me convertí es porque yo entendí a los 16 años que Cristo venía. Y aunque lo he dicho 1000 veces, lo voy a decir 1001 vez, 1001 vez. El día que yo me convertí al Señor, yo miraba a los creyentes de la población donde yo vivía. Felices. Felices. Claro, los creyentes tenemos problemas y conflictos, pero finalmente la suma de la vida cristiana es feliz, porque tenían la salvación. Y yo sabía que si el Señor venía ese día, porque hablaron de la venida del Señor, que vendrá del cielo, y los muertos resucitarán, y los que estemos vivos, si viniese ahora, los creyentes vivos, ¿cuántos serán de un segundo? Así será la transformación. Miles y millones, por decirlo, se irán con el Señor al cielo. Yo no tenía nada. Por eso me convertí al Señor. Sí, el temor de quedarme me llevó
a reconocer mi culpabilidad y mi pecado y poner la fe en Jesucristo. Poner la fe en Jesucristo. Qué gloriosos términos encontramos aquí, estimados amigos y hermanos. El apóstol Pedro nos habla de palabras realmente gloriosas, que debemos aceptarlas con la fe. Si no las entiende, no importa. La palabra de Dios no fue dado tanto al razonamiento humano, a la lógica humana, sino a la fe cristiana. Dios elige, Dios predestina, santifica, redime, glorifica, renace a las personas, les obra el nuevo nacimiento, los prueba, los forja, los prepara y los entra en la gloria. Toda la vida cristiana. Mire, todo el plan de Dios desde la eternidad pasada, cuando Dios en su amor concibió el plan de salvación y toda la gloria futura, todos nosotros, la iglesia toda y todos los justos, concebido aquí en estas palabras preciosas que el apóstol deja frente a nosotros. El verso 2 ha sido un verso extraordinario. Faltaría horas y horas de estudio para los hermanos aquí, certificados, rociados, el trino de Dios involucrado, de eternidad a eternidad, de nuestra salvación, de nuestra vida espiritual y el disfrute del Señor. En el verso 4, el apóstol recuerda la grandeza de la salvación por el hecho de la herencia, que es herencia inmarcesible. Como el apóstol Pedro a su nombre, la gloria del cielo. Nosotros experimentaremos activamente cuando estemos aquí. Ya tenemos un anticipo santo nosotros. Solo un anticipo, una degustación anticipada de la inmensa herencia como hombre, igual que nosotros, de esa gloria. ¿Qué es lo que no es? No es corruptible, dice. No se agosta, no se seca, no se marchita. Por eso dice es inmarcesible. No está contaminada. Entonces, si el apóstol nos dice lo que no es, yo pregunto en esta tarde o en esta mañana, ¿qué es lo que será entonces? Somos nosotros. Dios ha reservado una herencia para cada creyente en Cristo. Es incorruptible, no hay muerte, no muere. La muerte no puede llegar allí. Israel tuvo su herencia terrenal, ¿no es cierto? Ustedes lo saben. En el Antiguo Testamento había una tierra prometida que conquistar, una herencia terrenal. Era la herencia para el pueblo de Dios, que Dios les daba a ellos como pueblo terrenal. Estar debajo de la vid o debajo de una higuera en la sombra, comiendo los lindos para que llegue. El viejo hombre atrás, el pecado que todavía está en nosotros. El Señor nos liberará de la presencia del pecado por toda la eternidad. Y finalmente dice que es inmarcesible, no se agosta, no se añeja. Aún las masas es lo mismo nuestra herencia. Él es nuestra porción. Así dice el Salmo 16. Jehová es la porción de mi herencia y es hermosa la heredad que me ha tocado. Cuando se repartían por lotes la tierra, las tribus, hubo una tribu que no le tocó tierra. Es la tribu de Leví. A esa tribu le tocó el tabernáculo, le tocó el servicio a Dios, la adoración a Dios. De manera que cuando Josué repartió la tierra, hubo una sola tribu que no tuvo tierra, pero tuvo el mayor valor de todo, el conocimiento de Dios, el servicio a Dios. Espiritualmente hablando, nosotros somos levitas, porque tenemos la más grande herencia, Dios mismo, el Señor mismo, por toda la eternidad. Y cada creyente puede decir, es hermosa la heredad que me ha tocado. Jehová es la porción de mi herencia. El Señor es la porción de mi herencia. Las cuerdas me cayeron, ¿no es cierto? Cuando se lotea y se mide con cuerdas, no con winchas como ahora, sino con cuerdas. Dice, las cuerdas me cayeron en el mejor lugar. Cuando se repartió la herencia, la tribu de Dan podría haber dicho, mire, ¿qué te tocó a ti, Dan? A mí me tocó las tierras del monte Hermón. Hermoso monte, como el monte La Campana. Así era el monte Hermón. Si usted mira Israel, el mapa de Israel, el monte Hermón es igual al monte que ustedes tienen aquí al frente. La Campana. Hermosísimo el valle. Zabulón, una tribu podría haber dicho, a mí me tocó la costa del mar. Hay pesca, hay mucha prosperidad ahí. La tribu de, no sé si Sacar, parece que es Sacar, ¿sí? Podría haber dicho, a mí me tocó el valle más hermoso, el más fructífero que el mismo valle de Quillota. Me tocó el valle de Jezreel. Mire lo que Dios nos dio. Y cuando llegamos a Leví le preguntamos, si a usted Leví, ¿qué le tocó?
A mí no me tocó ni el Gemón, ni el mar, ni Jezreel, ni para plantar, ni pesca, ni bosque. A mí me tocó la más grande de todas las herencias. Me tocó vivir siempre cerca del Señor. Él es mi herencia. Hermanos, esa es la herencia que tenemos. Estos expatriados no tenían nada a que echar mano, pero tenían al Señor. Y había algo que ni la persecución ni la aflicción podía jamás quitarle. Lo que jamás podía quitárseles es el hecho de la salvación que tenían. Eso es un motivo realmente de aliento para sus almas y para sus corazones. Hermanos, les dice el apóstol, gócense, alégrense, tened esperanza. Alegraos, dice. Lo han perdido todo por causa de Cristo. Pero hay algo que ni Satanás, ni el mundo, como dice el apóstol Pablo, ni la muerte, ni lo porvenir podrá jamás quitarles. Es lo que Dios les ha dado en Cristo. Dios pensó en ustedes en la eternidad pasada cuando los eligió. Los santificó en esta vida. El Espíritu Santo se las arregló para que ustedes escucharan el Evangelio y obedecieran el Evangelio de Cristo. Fueron rociados por la sangre de Jesús. Más encima les tiene preparada una herencia. Y no importa cuánto sufran. La salvación es tan grande, dice el apóstol Pedro. Miren, es tan grande que aún el sufrir, dice el apóstol Pablo, no se compara con la gloria que viene después, que está reservada para el creyente. Es tan grande la salvación que el sufrimiento, por profundo que sea, jamás se va a comparar a los privilegios y bendiciones que tenemos en Cristo hoy en día. Y es tan grande la salvación, para terminar, hermanos, que a partir del verso 10 en adelante, el apóstol dice que es una salvación que fue anunciada por la palabra de Dios. Ustedes escucharon el Evangelio, dice. Y el Espíritu Santo enviado del cielo usó a los instrumentos, ya sea los apóstoles o los que predicaron, para que ustedes escucharan y entendieran el Evangelio. Ustedes no fueron convencidos por la sabiduría humana. No fueron convencidos por la oratoria humana. O por un charlatán que predicó cosas interesantes del cielo y tenía tal poder de persuasión que los cautivó y los convenció. Hermanos, seríamos los hombres más miserables de la tierra. Crédulos, menos crédulos, que escuchamos una idea humana que nos convenció por la astucia y la capacidad de convencimiento de los hombres. Filosofía meramente humana, ¿no? Dice, ustedes, hermanos, ustedes dice, son cosas que fueron anunciadas por los que predicaron el Evangelio por el Espíritu. Significa a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Pregúntate, hermano o hermana, ¿qué te llevó a poner la fe en Cristo? ¿Qué te llevó a poner la fe en Cristo? ¿Persuasión humana? ¿Presión de alguien? ¿Convencimiento de alguien? ¿O fue un sincero arrepentimiento y una profunda y real necesidad de experimentar el perdón de los pecados de parte de Dios? ¿O fue el amor de Cristo el que te quebrantó de tal manera que tú te rendiste a Él? Yo creo y estoy convencido que hace 40 años atrás fue el Espíritu Santo de Dios el que usó a débiles hombres para hablar de mi condición de pecador y para hablar del amor de Cristo en la cruz del Calvario. Febrero de 1983, junto con mi hermano Carlos, dijimos sí a Cristo. No fue porque alguien nos convenció humanamente, fue el Espíritu Santo de Dios. Mi padre pensaba que era una onda de juventud y se opuso al Evangelio. El día que me bauticé se emborrachó completamente, en desprecio a las cosas de Dios. Y cuando abrió la puerta, lo primero que hizo es arrojarme un puño en mi cara. Qué hermosos son los primeros días de la conversión, ¿no es cierto? Uno está dispuesto a enfrentarlo todo. Yo me acuerdo que siendo jovencito en el Liceo San Felipe, un profesor medio ateo o agnóstico, como dicen hoy en día, dijo, a ver, eso de tu fe en Cristo, a ver, háblanos de tu fe en Cristo. ¿Qué es lo que dice Dios respecto al futuro? Y me dio la oportunidad de traer el cuadro ese de eternidad a eternidad y hablar más de una hora sobre lo que el Señor iba a hacer.
Estábamos dispuestos a hablarles a todos y a sufrir por todos. Y Pedro nos recuerda, amigos, hermanos, les dice, la vida cristiana es inherente a la vida cristiana padecer por Cristo si quieres ser fiel. Me da mucho miedo pensar que no estoy sufriendo. No busco el sufrimiento tampoco. Lo que uno busca es sufrir por Cristo si es fiel al Señor. Nos prepara esta carta. Vuelvo a decir, una carta que nos avisa a los que poco hemos sufrido, que cuando sea así, Dios tiene un propósito. Hay esperanza, hay gloria al final. Hay una razón detrás de la prueba. Hay fruto. Si en Quillota hay hermanos que están padeciendo enfermedad, incertidumbre, temores que pueden asaltarnos, los que ya han padecido o están padeciendo, les anima a que el Señor está detrás de esas pruebas, que Él tiene la última palabra en todo. Y aquellos nuestros hermanos y hermanas que ya tienen experiencia en el sufrimiento, esta palabra, la palabra de Pedro en esta carta, les confirma totalmente que el Señor tuvo razón en todo lo que permitió en mi vida. Y ha tenido un propósito. Y me ha hecho, vuelvo a repetirlo, conocer un ámbito, una esfera de mayor intimidad del carácter del Señor en mi propia vida. La grandeza de la salvación, elegidos y proyectados hasta la gloria. La grandeza de la salvación, que aunque seamos probados bajo la soberanía de Dios, es tan grande la salvación, que finalmente, al término de todas las pruebas, habrá gloria, alabanza y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso dice Pedro, anímense hermanos, tened esperanza, que tu esperanza no decaiga, que tu fe no flaquee. Dios está obrando. No estamos al vaivén de las circunstancias. No estamos gobernados por el sino, por el destino, ni la mala suerte, sino que nuestra vida está dirigida por el Señor. Mi vida no es un barco en el mar sin brújula y sin carta de navegación, llevado a donde las corrientes me lleven. Si hay alguien sin Cristo y sin salvación aquí, tu vida es como la de un barco sin carta de navegación, sin capitán, sin brújula, donde las corrientes te llevan, y seguro que hay un naufragio al final de tu vida. Ese naufragio se llama la eternidad. La eterna condenación sin Cristo y sin salvación. Pero desde el día que Cristo entró en nuestra vida, mi vida tiene un propósito. Mi vida tiene una dirección. En el ámbito personal, espiritual y en la gloria. El Señor es el Señor, debe ser el Señor de nuestras vidas. Y Él vela por todas las áreas de nuestra vida. Tanto para los jóvenes como para los más viejos. Por respeto lo digo, en el Señor. Y la salvación es tan grande porque está basada en el fundamento inamovible de la palabra de Dios. Es tan grande la salvación, dice Pedro, que aún los ángeles, dice, anhelan mirar estas cosas. Los ángeles están como en el teatro, no en el teatro aquí de la ciudad de Quillota, sino que en el teatro de la arena, en el Coliseo, en la arena, donde están los gladiadores, donde están los que van a luchar hasta morir, donde la palabra grafica la vida cristiana como una lucha permanente. Hermano, la vida cristiana es como la arena del Coliseo, donde nosotros enfrentamos luchas, pruebas y aflicciones, y también bendiciones, y donde los ángeles contemplan la experiencia de la vida cristiana, sus luchas y victorias, sus triunfos, su lucha contra la carne, contra Satanás y contra el mundo. Como dice el apóstol Pablo ahí en la primera carta a los Corintios capítulo 4, somos espectáculo, dice, al mundo y a los ángeles, a todo el universo. Los ángeles que cantaron el día de mi conversión y la tuya, son los que contemplan la vida de cada creyente, porque aprenden, porque se admiran de que seres tan débiles como nosotros seamos capaces de obedecer y de luchar y de sufrir. Experiencia que nunca ellos van a experimentar jamás, que solo el creyente puede experimentar. La vida cristiana para los ángeles no es un drama, no es un drama, es una epopeya. ¿Sabes lo que es una epopeya? Es una obra
que habla de victorias, de luchas, de aparentes fracasos, pero que terminan en un acto final, más que de heroísmo, de total victoria, una epopeya. Es algo que queda registrado en los anales de la historia. Y la vida de cada creyente es una epopeya delante de los ángeles. Delante de los ángeles. Ellos anhelan mirar. Ellos se admiran de la obra de Dios en nosotros. Ellos se admiran de los cuidados de Dios en nosotros. Ellos admiran la eficacia. Ellos toman palco en el Coliseo, en la arena de la vida cristiana, para mirarnos y ver a toda la iglesia sujeta al señorío de Cristo, honrando y glorificando a Dios. Pedro dice, la vida cristiana, hermanos, termina en alabanza, gloria y honra. Terminará en un inefable y glorioso gozo. No importa los fracasos que hayas tenido hacia atrás. Dios perdona en Cristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ese texto es dicho para el creyente y no solamente para el inconverso. De manera que hacia adelante hay toda una epopeya por vivir. Hermano, que tu vida cristiana, si el Señor viniese hoy día o en unos años más, que tu vida cristiana sea una verdadera canto de epopeya, de alabanza a Dios. Que el resumen de tu vida sea victoria, o como alguien una vez puso en su lápida. Simplemente. No puso misionero al África, o no puso misionero a tal parte. Gracias a Dios por esos hombres que trajeron el evangelio. Puso simplemente guardado por el poder de Dios. Eso fue. Esa fue la historia de la vida de aquel hombre. Guardado por el poder de Dios. Victoria en el Señor. Los ángeles quieren contemplar esa victoria. Todos los días. La vida cristiana se transita en una permanente lucha, una permanente conflicto en la arena de la vida cristiana. Los ángeles te contemplan. El mundo también te contempla. Los cielos te contemplan. Que nuestro testimonio sea entonces un testimonio de personas, de hombres y mujeres, que podamos terminar realmente con esta experiencia de gozo inefable y glorioso. Llegará el día en que el Señor vendrá, será manifestado y entraremos en el cielo. Y todas las lágrimas serán secadas. Todas las aflicciones tendrán un propósito. Todas las piezas del rompecabezas que estaba disperso de nuestra vida tendrán su su ensambladura final. Y podremos ver el panorama completo de lo que el Señor se propuso con mi vida al salvarme, al cuidarme y al glorificarme, llevándome a la gloria. Victoria es el final de la vida cristiana. Triunfo y victoria, euforia cuando entremos y miremos al Señor cara a cara. El apóstol Pedro ha dicho, estos hermanos, lo que ustedes tienen, su propia experiencia de vida, son las cosas que anhelan profundamente mirar los ángeles. Mirar los ángeles. Son las cosas que ya tenemos. Todo lo que Pedro ha hablado aquí en cuanto a la salvación. Una gran salvación proyectada desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Una gran salvación por un proceso de formación que Dios llevará a cabo si nosotros dócilmente, humildemente, nos dejamos forjar por el Señor. Dios cumplirá su propósito. Y una gran salvación porque está basada en la palabra de Dios y porque finalmente terminará en la victoria final de la fe cristiana en esta vida. Que tu historia, que el anal de tu historia sea finalmente victoria en el Señor, de tal manera que cuando Él venga podamos recibirle, no avergonzados, no apenados de haberle fallado o de haberle deshonrado en esta vida. Todo ha sido perdonado, pero hay oportunidad de aprovechar el tiempo para entrar en la gloria cara a cara con el Señor y recibir de Él el bien hecho, buen siervo o buena sierva, el encomio del Señor en aquel día, porque Él lo vale, lo merece y Él es digno, como a veces cantamos, de una vida fiel, de celo,
y devoción. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y que les bendiga ampliamente a todos ustedes en esta tarde.